Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. En esta mañana, antes de dar inicio con nuestro sermón dominical, quiero invitarlos a que me acompañen a orar y que sea el Señor ayudándonos e instruyéndonos a través de su palabra. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, hoy en tu día nos congregamos a alabarte y a glorificar tu nombre, Señor. Hoy te exaltamos y al mismo tiempo te suplicamos que nos perdones por todos nuestros pecados y que seas tú obrando en nuestras vidas para ser perfeccionados cada vez más a la imagen de Cristo. Que tú, Señor, nos instruyas, nos corrijas, nos exhortes y nos perfecciones a través de tu palabra. Por eso te imploramos que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para poder entenderla y poder aplicarla correctamente en nuestro diario vivir. Que tu voluntad revelada, Señor, sea quien gobierne nuestras vidas y que seamos realmente fieles a ti día tras día. Que tu reino gobierne a cada uno de nosotros y que como tu pueblo te alabemos y te glorifiquemos y te bendigamos, Señor, en todo momento. Que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros y que nuestra predicación con el diario vivir sea más intensa que con nuestras palabras. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos y de ser alimentados por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones expositivos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a estar exponiendo los versículos, hoy vamos a estar exponiendo nuevamente en esta maravillosa oración que hace el apóstol Pablo como ejemplo a la iglesia, de la cual hablamos en nuestro último sermón de la necesidad que tenemos como creyentes de conocer la grandeza del poder de nuestro Dios. Y ahora que pasamos a la parte final de esta oración, expondremos los versículos del 21 al 23 del capítulo 1 bajo el título de Cristo, cabeza y Señor de la iglesia. Para lo cual quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a exponer los versículos del 15 al 23, o vamos a leer los versículos del 15 al 23, para lo cual le pido que a medida que vaya encontrando en su Biblia Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, se vaya colocando en pie para reverenciar así la palabra del Señor. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, donde el Señor dice a su pueblo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta oración que hace el apóstol Pablo, que como ya lo hemos dicho antes, es un ejemplo a seguir, es una manera en la cual somos instruidos de cómo orar. Podemos darnos cuenta que es la aplicación o la enseñanza de cómo poner en práctica lo que inicialmente nos enseñó en el capítulo 1, con respecto a bendecir a Dios con nuestra manera de vivir. El apóstol está mostrando que debemos entender el gran poder de Dios. Debemos conocer realmente el gran poder de Dios, y ahora nos lleva a que entendamos ese poder que está igualmente en Cristo. Es lo que vamos a estar exponiendo hoy en tres encabezados, para lo cual quiero iniciar rápidamente con el primero, al cual le he colocado por título: Cristo, cabeza con total autoridad. Como les decía anteriormente, el título de nuestro sermón es Cristo, cabeza y Señor de la iglesia. Por eso el primer punto que voy a exponer hoy es Cristo, cabeza con total autoridad. Y lo he basado precisamente en el versículo 21. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí el apóstol, después de enseñarnos precisamente que Dios, nuestro Dios, tiene un poder tan grande, con el cual resucitó a Cristo de los muertos y lo ha sentado en su trono celestial, ahora nos dice que ese mismo poder que estaba mostrando en el Padre está en el Hijo, está en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Señor Jesucristo gobierna toda la creación. No hay duda de que es nuestro Señor quien está gobernando toda la creación con el mismo poder que nos ha mostrado el apóstol Pablo que tiene nuestro Dios. No existe ninguna diferencia. Todo cuanto existe está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nos hace un listado de los diferentes poderes que existen y muestra la grandeza que hay en el poder de Dios que está en Cristo. Y esto debemos analizarlo, debemos mirar que Cristo, por ser Dios y por ser el creador de todo cuanto existe, está por encima de todo lo creado. Su poder es superior a todo lo que Él mismo creó. Por eso que el apóstol en este pasaje nos lleva a que veamos que como creador y Señor, Cristo está por encima de todo. Y esto también se lo escribió a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 1, en los versículos 15 y 16, les hace ver y nos hace entender a través de ese texto el poder de Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, al analizar a nuestro Señor como creador de todo, debe estar por encima, debe estar sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, como lo dice el apóstol en el versículo 21. Y aquí podemos ver que al decirnos en el versículo 20 que nuestro Señor, o leo literal como dice el versículo 20, en la parte final que dice, y sentándole a su diestra en lugares celestiales, lo que se nos está mostrando es a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono celestial, gobernando todo cuanto existe. Gobernando y reinando toda su creación. O en palabras más teológicas, vemos a nuestro Señor entronizado, sentado en su trono. Y al mismo tiempo el credo de los apóstoles también lleva a que veamos esta misma situación como nuestro Señor gobierna por encima de todo. Y es la parte del credo cuando dice, está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. En esta parte creo que todos podemos tener claridad de que nuestro Señor está por encima de toda la creación. No solo sobre la iglesia, sino sobre toda la creación. Entonces podemos tener esa certeza de que nuestro mediador, nuestro Rey y Señor, está gobernando todo. Él es el que tiene el control de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y esto lleva a que veamos que no puede ocurrir nada que se salga de la voluntad de nuestro Dios. Todo está sujeto a Cristo. Por tanto, podemos ver cómo lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, donde el Señor nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nuestro Señor es quien gobierna, si nuestro Señor es el que tiene el control de todo cuanto existe, ¿qué duda podríamos tener que todo lo que nos ocurre a los que amamos a Cristo nos ayuda a bien? Todo nos va a llevar al mismo propósito. Por muy dura que sea la situación que vivimos, el propósito es perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Por esa razón, por ese motivo, podemos vivir con el consuelo y la esperanza de que lo que vivimos hoy nos ayuda a ser más a la imagen de Cristo, a vivir y a buscar más la presencia de nuestro Rey y Señor. Porque sabemos que nuestro Rey, nuestro Señor, es quien gobierna y está por encima de todo lo creado. Y ese consuelo de que su ira no será derramada sobre nosotros, debe darnos el aliento a buscar más de Él, a tener más comunión con Él. Porque nosotros, sus escogidos, cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, seremos trasladados a su gloria. No seremos enviados al castigo eterno, sino que seremos trasladados a su gloria, a alabarlo y a glorificarlo a Él, porque es Rey y Señor de todo cuanto existe. Hemos recibido esa esperanza, esa promesa. Eternamente lo glorificaremos
porque su justicia, la justicia de Cristo, ha sido imputada a nosotros y Él ha pagado por nuestras deudas. Entonces, podemos ver que si el Señor gobierna todo, y como nos dice el apóstol en este versículo 21 del capítulo 1 de Efesios, podríamos preguntarnos, o podríamos preguntarle al texto, o al mismo apóstol Pablo, ¿por qué muestra la grandeza del poder de Cristo a una iglesia que Él elogia como verdaderos creyentes? ¿Por qué le hace ver esto a esta iglesia precisamente si ya Él les había mostrado que estaban en un estado de intimidad y de conocimiento que era muy agradable, que era muy bueno? Y aquí es donde debemos recordar el contexto en donde está esta iglesia. Recordar que la ciudad de Éfeso era un centro de adoración a dioses paganos. Recordar que habían una gran cantidad de maestros del error perturbando a la iglesia, perturbándonos con su enseñanza sobre el poderío, sobre lo poderoso que eran los ángeles, sobre lo poderoso que eran sus dioses. Tanto así que los herejes de esa época clasificaban el poder de los ángeles por rangos. Colocaban por rangos para que adoraran más a este que a aquel, porque era más poderoso. Y esto estaba llegando a la iglesia de Éfeso, puesto que la iglesia estaba en medio de toda esa adoración a falsos dioses. Entonces, se hace necesario que el apóstol lleve a mostrarles el poder de Cristo. A que ellos puedan ver que no importaba el nombre que le colocaran o el título que le colocaran a los ángeles, Cristo estaba por encima de todos ellos. El apóstol Pablo les está diciendo algo así como: los ángeles, tanto buenos como malos, no tienen poder alguno ante Cristo. No importa el nombre que ustedes les quieran poner, el rango que ustedes les quieran poner, Cristo reina por encima de todos ellos. Esto es lo que el apóstol quiere mostrar aquí. Recordemos que ya él nos había hecho ver cómo esta iglesia estaba fundamentada en Cristo. Y al recibir la falsa enseñanza, podían causar dudas en algunos de los hermanos, y él está evitando eso. Él muestra el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de todo, como cabeza y autoridad total de todo cuanto existe, para que la confianza que tiene esta iglesia en Cristo no llegue a tener dudas, sino que por el contrario crezca y se funde cada día más en ese poder maravilloso de nuestro Dios. Es por eso que cuando dice literalmente el texto que está por sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, está hablando precisamente de que no hay nada ni nadie que pueda compararse con el poder de Dios, que pueda tener ese mismo poder que está en nuestro Señor Jesucristo. No confíen en más nadie, porque no necesitan de más nadie. Lo que está hablando, lo que está mostrando el apóstol en este texto. Sin embargo, quiero pasar al segundo punto, al cual le he colocado: Cristo, cabeza sobre todas las cosas. Y lo he basado en el versículo 22, que como tal todos van entrelazados con el versículo 20, pero voy a leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22, para entrar en nuestro segundo punto que va de la mano. Dice Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22:
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora el apóstol continúa llevándonos a ver a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono gobernando todas las cosas, porque Él está por encima de todo cuanto existe. Y aquí podemos ver al apóstol Pablo mostrando el cumplimiento de las palabras dichas en Salmos capítulo 8, versículo 6. Salmos capítulo 8, versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora el apóstol está mostrando cómo al momento en que nuestro Señor asciende, se da el cumplimiento a este texto. Y es el texto que él está citando específicamente. El apóstol Pablo está diciendo o está llevando a que entendamos lo que enseña el libro de los Salmos, capítulo 8, en el versículo 6. Y también nos lleva a que entendamos que el propósito que él nos dijo en Efesios capítulo 1, versículo 10, ya ha sido cumplido. Efesios capítulo 1, versículo 10, donde el mismo apóstol nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, está bajo el dominio y autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de todo cuanto existe. Todas las cosas han sido sometidas bajo los pies de Cristo. Y no se está refiriendo solo a la iglesia, no se está refiriendo a nuestro Señor como Rey y Señor solo de la iglesia. Se está refiriendo a toda la creación. Por lo menos podemos ver que Él nos dice todo, todo. No se escapa nada. No hay nada que pueda estar por fuera del poder de nuestro Señor. Todo está sometido a Él. Todo cuanto ocurre está bajo su poder, está bajo su voluntad y bajo su autoridad. Entonces no podríamos pensar que hay algo que se puede escapar del poder de nuestro Señor. No hay algo que pueda igualar ese poder. El apóstol, cuando le escribió a la iglesia de los Corintios, también les hace ver estas mismas palabras. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27, Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 27, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquí podemos decir entonces que lo único que no está bajo los pies de Cristo es Dios mismo. Todo lo demás está sujetado a Cristo en obediencia. Todo cuanto ocurre es porque Cristo lo gobierna, porque todo está bajo sus pies. No hay nada por encima de Cristo. Cristo es cabeza sobre todas las cosas, sobre todo cuanto existe. Y dice además que sobre todas las cosas a la iglesia. Y podemos apreciar
esa relación que hay entre Cristo y la iglesia, esa relación de amor, de intimidad que debe haber entre nosotros como iglesia y Cristo, porque Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Nos está diciendo que Cristo no solo gobierna y reina sobre todo, sino que también y en especial sobre nosotros como iglesia. Entonces, la iglesia debe ser más obediente a Cristo que cualquier otro ser existente. La iglesia debe anhelar, bendecir a Cristo, obedeciéndolo y dándolo a conocer, no solo con las palabras, sino con los hechos, dando buen testimonio de Cristo, que era lo que nos mandaba en el inicio de este capítulo. Debemos actuar gobernados por nuestra cabeza. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. Todo creyente es iglesia. Entonces, cuando el apóstol está hablando aquí, no habla de las 4 paredes del templo de Éfeso, está hablando de cada creyente que existe en Éfeso y por ende está hablando a todos nosotros. Debemos mirar a Cristo para ser obedientes a Él, para ser guiados por su palabra y ser cada día más a su imagen. Entonces, mirémonos qué tanto estamos obedeciendo a Cristo. Miremos nuestras vidas y comparemos con todo lo que nos enseña la Escritura, a ver qué tanto vamos pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Qué tanto estamos imitando y obedeciendo a nuestra cabeza. Es una reflexión que día a día debemos hacer, que día a día debemos meditar sobre qué tanto estoy imitando a Cristo yo hoy, qué tanto lo imité ayer, para imitarlo aún más mañana, porque Él como nuestra cabeza es nuestro Señor. Y nosotros como su cuerpo debemos mostrar cada día más a Cristo. Por eso en el tercer y último punto que voy a exponer hoy, le he puesto por título Cristo, cabeza sobre la iglesia que es su cuerpo. Y lo he basado en la parte final de esta oración que es el versículo 23. Rápidamente voy a leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 23, donde el Señor nos dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miremos esta expresión de cómo Cristo es nuestra cabeza y es la cabeza de todo cuanto existe. Nosotros somos su cuerpo. El apóstol Pablo es el único en usar esta metáfora de cuerpo y cabeza. Pero es hermoso ver cómo Él nos lleva a que veamos la relación de intimidad y de amor que hay entre la cabeza y su cuerpo. Esta manera de hablar no era muy común en la época de Pablo con respecto a Cristo y su iglesia. Es más, si nosotros miramos todo el Nuevo Testamento, el único que habla de esta manera metafórica es Pablo. El único que utiliza a Cristo como cabeza y a la iglesia como cuerpo es Pablo. Sin embargo, en todas las
los escritos en donde encontramos a Cristo como cabeza y a la iglesia como cuerpo, nos damos cuenta de esa gran enseñanza que el Señor nos quiere dar con esta metáfora. Porque vemos que si somos cuerpo de Cristo es para darlo a conocer a Él, para obedecer el mandato que nos da nuestra cabeza y al mismo tiempo para mostrar la majestad, la hermosura de nuestra cabeza. Es por eso que cuando el apóstol Pablo nos lleva a que veamos este gran privilegio que tenemos de ser el cuerpo de Cristo, nos lleva a que entendamos y conozcamos cada día más el poder de Dios en Cristo. Por eso él le escribe a los colosenses en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y les dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Cristo, nuestro Señor, debe ser quien ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Debe ser el rey que gobierne nuestra vida. Debe ser a quien nosotros obedezcamos en todo. Si nosotros bendecimos a Dios, que es el mandato que el apóstol nos ha dado, debemos dar buen testimonio de Cristo. Debemos mostrar a Cristo como nuestra cabeza que nos dirige. Nosotros día a día debemos entender que si somos un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo, todos tenemos una función específica. Todos tenemos algo como mostrar a Cristo. No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a hacer una misma labor, pero sí todos, como parte del cuerpo, debemos mostrar la obediencia a nuestra cabeza. Y el Señor, como nos dice el apóstol en otros pasajes, a todos nos ha dado dones para edificación de la iglesia. Y no todos hemos recibido el mismo don, pero todos y cada uno de nosotros tenemos dones, los cuales debemos poner al servicio de la iglesia para que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Si nosotros miramos nuestro cuerpo y nuestra cabeza, nuestra mano se mueve porque nuestra cabeza ordena que se mueva. Muchas veces ni cuenta nos damos. Nosotros andamos, caminamos, porque nuestro cerebro nos lleva a que caminemos y avancemos. Igual ocurre con la iglesia. No podríamos pensar que el Señor me ha llamado solo para que esté sentado en una silla recibiendo información y guardándola, quedándome con ella. No. El Señor nos ha llamado a ser parte de un cuerpo o parte de su cuerpo para que nosotros obremos y pongamos a prueba el don que Él nos ha dado, para que mostremos que hemos recibido ese don y que lo vamos a dar a la iglesia para la edificación y para el crecimiento de la iglesia y la expansión del evangelio. Por eso cuando el apóstol le escribe a la iglesia de Corintio, en el capítulo 12, versículos del 12 al 27, les hace entender esta metáfora del cuerpo y la cabeza. Dice primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces podemos darnos cuenta cómo el Señor a todos nos ha dado un don para que lo pongamos al servicio de la iglesia. Todos somos necesarios dentro de la iglesia. Todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo de diferentes maneras y en diferentes labores. Pero todos, como iglesia, debemos ejercer el don que el Señor nos ha dado. Debemos dar a conocer a Cristo, ayudar y llevar el evangelio a toda criatura y ayudar que ese evangelio siga expandiéndose. Porque de esa forma mostraremos que realmente Cristo llena todo en todos. Porque realmente mostraremos que hemos sido llenos del conocimiento del poder que tiene Cristo. Solo así, poniendo al servicio de la iglesia nuestros dones, realmente mostramos a Cristo. Y no solo en la iglesia el domingo, no, hablo de iglesia en todo lugar, en todo momento, porque en ningún momento dejamos de ser iglesia. No hablo solo de servir aquí para que los hermanos me vean, no, de servir como iglesia en este mundo perverso que necesita de muchas iglesias que muestren a Cristo, que den a conocer la cabeza que gobierna sus vidas. Por eso ya para concluir quiero que entendamos que esta oración que hace el apóstol Pablo es con el ánimo de que toda la iglesia vea cómo debemos bendecir a Dios.
Entendamos ese llamado a bendecir a Dios con nuestra manera de actuar, mostrando a Cristo, porque como parte del cuerpo, siendo gobernados por Cristo, debemos dar a Él toda la gloria. Debemos dar a Él la preeminencia en nuestras vidas y debe ser lo más importante para nosotros. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Mostrar que nuestras vidas están sometidas al reino de Cristo, que somos gobernados por Cristo a través de sus sagradas escrituras. ¿La cual es la ley que nos gobierna? Entonces, si hasta ahora desconocemos cuál es el don que tenemos, clamemos al Señor para que nos dé a conocer ese don que Él nos ha dado. Que empecemos a servir y a colocar ese don al servicio de la iglesia. Que podamos ser parte activa del cuerpo de Cristo y que dejemos de estar quietos viendo cómo otros desarrollan sus dones y nosotros muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el don que hemos recibido. A todo aquel no creyente que el Señor le permitió escuchar este sermón, quiero que entiendas que solo siendo parte del cuerpo de Cristo, eres verdaderamente gobernado por Cristo y su ira no será derramada sobre ti. Hoy el Señor ha escogido este sermón para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Corre a los pies de Cristo, clamando perdón si aún no has conocido a Cristo. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a ponerla por obra. El Señor nos ayude a ser un cuerpo que muestra a su Rey, que muestra a su cabeza. Que podamos ser obedientes a los mandatos de Dios y vivir para su gloria. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amado Dios, Rey soberano y eterno, hoy te damos gracias, Padre, porque una vez más nos recuerdas que Cristo es nuestra cabeza, que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, y quien gobierna nuestras vidas. Padre, hoy te suplicamos que nos perdones por todas las veces que hemos desobedecido tus mandatos, que hemos desobedecido tu ley y que no hemos puesto en práctica, Señor, ese don que tú nos has dado para servir a tu iglesia y dar a conocer tu evangelio. Ayúdanos, Padre, a poder conocer a la perfección ese don que tú nos das, que tú nos has dado, y a ponerlo por obra para que seamos realmente iglesias vivas que llevan tu palabra, que avivan a otros a vivir vidas santas y que nuestra vida sea santificada por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, amado Dios, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda para poder ser obedientes a ti. Hoy te agradecemos por todo lo que tú nos has permitido vivir y por todo lo que nos permite conocer de ti para obedecerte, Señor. Gracias, amado Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.